En este video tutorial vamos a ver cómo se realizan las tareas en Moodle 2.3. Veremos qué son las tareas como recurso de Moodle, algunos tipos de tareas y las fases de trabajo con las que trabajamos. En este video tutorial nos quedaremos en el primer punto, el diseño de la tarea, qué, cuándo, cómo y para qué se realiza. En otros veremos el desarrollo, la monitorización de la entrega, la evaluación y el feedback. ¿Qué son las tareas? La tarea es el recurso más versátil para obtener un trabajo, actividad, práctica, ensayo, archivo, documentación, problema, reflexión, etc., que sea susceptible de ser evaluado por el profesor. Es el resultado de un proceso de aprendizaje. La tarea se concreta en un producto observable, evaluable. Como veis, tiene el propio icono de una manita entregando una documentación que característicamente representa las tareas. En versiones anteriores Moodle ofrecía tipos de tareas mediante un criterio instrumental. Así, había un tipo de tarea por entrega de archivo, otro tipo por escritura en pantalla, otro tipo por ejecución externa. O sea, en una clase convencional se llamarían tareas no en línea. La clasificación instrumental de tareas esta es muy simple y muy rígida. La realidad didáctica es más versátil. Por poner ejemplos, podemos tener tareas individuales, grupales, con límite de tiempo, entrega un fichero sin límite de tiempo, evaluable mediante una matriz de observación como rúbricas, en fin, voluntaria, en pequeños grupos, como una contestación corta después de un trabajo en clase. Así pues, en versiones anteriores de Moodle tenían formularios de parámetros diferentes. En esta versión, en Moodle 2.3, tienen la misma hoja de diseño. Vamos a ver esa hoja, puedes trabajar con tu hoja de prácticas y observa que tendrás que activar la edición para poder ver el menú de añadir una actividad o un recurso. Veamos cómo la tarea tiene el mismo icono, una mano entregándose. En cuanto la seleccionemos aparecerá una descripción que repite lo que yo estoy señalando. Al agregar dicha tarea nos sale la hoja de documentación para describir y marcar los parámetros que determinarán el tipo de tarea que vamos a realizar. En el nombre de la tarea pondremos así la actividad. La descripción, como siempre, es un campo que podrá ser susceptible de incluir. Como ven, en el campo de descripción se pueden incluir todo tipo de diseños, tablas, imágenes. Es el lugar donde va a ir la explicación de qué queremos que se realice. En este caso, en función de una imagen, se pide el análisis de un espacio escénico, el volumen, ángulos muertos, orientación, y se piden dos archivos de entrega, uno con dicho análisis y otro con el grafo del espacio escénico de la trama. Como siempre, se puede mostrar la descripción enlazando la casilla selectora de muestra la descripción en la página del curso. Comunes a las tareas y las actividades son los parámetros de tiempo, cuándo, desde qué fecha hasta qué fecha se pueden realizar las tareas. Algunos parámetros de interés, por irlos comentando, están el rechazar o permitir la entrega fuera de plazo. Por defecto está en no, no se impiden las entregas fuera de plazo. Requerir aceptación del usuario es un botón añadido, de modo que el estudiante cuando lo pulsa es cuando acepta el envío. De esta manera el estudiante puede en el aula virtual tener borradores de su trabajo. También complica el asunto porque al estudiante subir el archivo cree que ya lo tiene subido y sin embargo no lo tiene subido pero no visible para el profesor. Entonces, por eso por defecto está como no. Envíos de avisos de entregas a los que califican también por defecto está en sí.
También notifica, si lo deseamos, las entregas fuera de plazo. Aquí, en el bloque de configuración de entrega, es donde en realidad se sintetizan los tres tipos de tareas que había en versiones anteriores. Ahora es posible tener texto en línea en una tarea independiente o no de que se puedan enviar archivos. Si queremos que el estudiante pueda escribir en la pantalla de la tarea, le pondremos que sí. Si queremos que entregue varios archivos, pues le diremos que sí. El número máximo de archivos subidos también debe ser indicado numéricamente. En este caso, en el ejercicio queremos dos, uno con un tipo de texto y otro con un tipo de imagen. El tamaño máximo de la entrega, en cuanto habilitamos el archivo, viene desplegable y el profesor puede decidir con qué tamaño, por ejemplo, 1 mega es suficiente. Comentarios de la entrega es un tipo de feedback que permitirá al profesor realizar algún comentario. Por defecto podemos poner que sí. Igualmente, activar o no la retroalimentación del profesor y archivos con la retroalimentación es interesante para realizar evaluaciones del proceso, es decir, los trabajos se van depurando y van mejorando. Las calificaciones también son características de todas las actividades del Moodle. Podemos decidir con qué escala vamos a valorar. Recuerden que la escala numérica sobre 100 es la más versátil, después se podrán poner multiplicadores para convertirlas en una escala de 10 con un decimal y es la que permite al sistema hacer cálculos en el calificador. También en la versión nueva de Moodle aparece el método de calificación, es decir, podemos hacer rúbricas, un lugar donde podremos hacer tablets o guías de evaluación. Esto lo veremos en otro video tutorial sobre tareas. Igualmente aquí aparecería la categoría del libro de calificaciones. En este aula no hay categorías, por tanto no tiene ninguna categoría que mostrarnos. También señalábamos el interés que tiene realizar tareas de modo individual o de modo grupal. Entonces los ajustes comunes respecto a la grupalidad están aquí. Grupos separados, grupos visibles o no hay grupos. En este caso es una tarea individual y no habría grupos. También es una innovación en esta versión de Moodle el restringir la disponibilidad. Es posible que podamos poner parámetros de modo que este recurso no sería visible, no estaría disponible para los estudiantes, por ejemplo, entre ciertas fechas o, por ejemplo, en caso de que ante alguna actividad anterior o incluso en toda la actividad anterior, el estudiante vaya obteniendo en el libro de calificaciones al menos un porcentaje suficiente que haya realizado satisfactoriamente. Bien, una vez guardemos los cambios y regresemos al curso, o guardemos los cambios y mostremos la actividad, veríamos la hoja de diseño que el estudiante verá para poder realizar sus tareas. Como ven, hasta aquí hemos hablado de cómo diseñamos la tarea. Faltaría ver cómo el profesor monitoriza, desarrolla y evalúa y mantiene un feedback de la tarea. Lo haremos en un vídeo que acompaña a este. Muchas gracias.